Formar, un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Esto es el viernes 22 de noviembre de 2019. Bienvenidos a Corporación Noticias, el resumen de las principales informaciones de la jornada y el análisis de los temas que a usted le interesan, saliendo desde el 97.1 FM en Santiago y 42 emisoras de la cadena Corporación a lo largo de todo Chile. Les saluda el periodista Israel Vilches. Me encuentro nuevamente, y gracias a Dios, hay que decirlo, gracias a Dios, nada más que gracias a él, junto a Carol Espinaza. ¿Cómo estás, Carol? Sí, muy bien, aquí nuevamente dispuestos, terminando esta semana ya con mucha información que tenemos para todos ustedes. La UEF el día de hoy está en 28.162 pesos, el dólar observado está en 795, el euro está en 879 pesos y el verso para hoy en la Biblia App: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Verso ubicado en 3 de Juan 1:2. La pregunta de hoy, que está en nuestro Facebook, usted puede comentar, está ahí y también lo vamos a poner en la transmisión en vivo. A propósito de que hoy es el Día Internacional del Músico, ¿cuál es el músico internacional, el músico cristiano que usted más escucha? Ahí está la pregunta.
cuál es el músico cristiano que usted más escucha y por qué. Coméntelo ahí en la transmisión en vivo que estamos haciendo en el Facebook de Corporación Noticias. Bueno, junto con el Día Internacional del Músico, tú eres músico también, Israel, ¿no? Yo soy músico, no digamos que soy profesional, pero sí, toco guitarra. Todos los cristianos tenemos algo de músicos. Yo también toco guitarra y algunos instrumentos, así que en este Día Internacional del Músico, un saludo a todos los músicos que nos escuchan a esta hora y también a las educadoras de párvulos, porque también es el Día de la Educación Parvular y del Educador de Párvulos, las primeras edades vitales en el ser humano para la formación de valores, de principios, así que un abrazo. Deben haber muchos educadores y educadoras de párvulo. ¿En dónde? ¿En UMICH? Sí, tenemos algunos ahí. Ajá. No tanto, pero tenemos mucha gente con vocación trabajando en las primeras edades. Contarles que un día como hoy, en 1963, en Dallas, Texas, es asesinado John Kennedy. No te puedo creer. 35 presidente de los Estados Unidos, el presidente número 35 ahí en Estados Unidos. Hoy se recuerda. En 1990, también un día como hoy, en el Reino Unido, Margaret Thatcher dimite como primera ministra y le sucede John Major. Así que recordamos estos dos hechos políticos del mundo. Y bueno, contarles también que hoy vamos a tener una temperatura de 29 grados, despejado acá en la región metropolitana. Pueden escribirnos también al WhatsApp más 5622-5530811. Le invito a que revisemos los titulares. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. José Antonio Kast inscribió su partido republicano en 4 regiones. Tras conseguir 11.031 firmas en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y la Araucanía, José Antonio Kast inscribió de manera regional su partido, el Partido Republicano. Es el inicio del proceso para convertirnos en partido nacional. Nos queda traer 12 regiones y estamos convencidos que antes de marzo vamos a cumplir la meta, señaló. El alcalde de Valparaíso anuncia demanda contra el Estado tras incendios y saqueos en Valparaíso. El alcalde de Valparaíso, Jorge Char, criticó duramente el actuar del gobierno ante una nueva jornada de incendios y saqueos en la ciudad por fracasar en las labores para dispersar a los manifestantes y detener los saqueos e incendios. El libreto no cambia, se reprimen manifestaciones pacíficas, pero no se detienen saqueos e incendios. Funcionarios municipales, vecinos y comerciantes arriesgan su integridad para cuidar nuestra ciudad, afirmó. Y en derechos humanos, el gobierno, las Fuerzas Armadas y Carabineros rechazan el informe de Amnistía Internacional. Las tres ramas de las Fuerzas Armadas aseguraron que la denuncia de Amnistía no contiene ninguna prueba directa o indirecta de una orden, acuerdo o siquiera una insinuación de las Fuerzas Armadas para dirigir ataques sistemáticos contra la población civil, como insinúa el escrito. En la misma línea, la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros rechazó el informe y señaló que nuestra institución no ampara ilegalidades y rechaza categóricamente cualquier exceso, abuso o vulneración a los derechos humanos. El gobierno, en tanto, lamentó el contenido del informe de Amnistía por contener aseveraciones irresponsables y sin el respaldo correspondiente. Hospital de Coquimbo sufrió incendio en sus dependencias. Todo empezó con el saqueo a las oficinas de las áreas dental y finanzas, mientras que posteriormente se incendió por parte de encapuchados el Centro de Especialidades Médicas y Abastecimiento. El siniestro fue controlado por bomberos pasadas las 1 de la madrugada. 400 pacientes se verán afectados por la pérdida del hospital. Carabineros, general comparó escopetas con tratamientos contra el cáncer. Una compleja declaración sobre el uso de escopetas antimotines realizó este viernes el general Enrique Basaletti. Se matan células buenas y malas, dijo el jefe de la zona metropolitana, al comparar escopetas antimotines y el tratamiento del cáncer. La analogía la hizo en el contexto al decir que nuestra sociedad está enferma de gravedad y ojalá que tenga pronta solución. Asesores de parlamentarios protestan por reducción del sueldo en el Congreso. Los trabajadores rechazaron esta indicación aprobada el miércoles que baja a la mitad las asignaciones para personal de apoyo, ya que la propuesta implicaría más de 500 despidos. Es irresponsable con la gente, con los trabajadores, se está destruyendo la corporación va a tener que asumir finiquitos, expresó una de las funcionarias. Y en Quilicura, el alcalde denuncia torturas de la PDI al interior del mall de la comuna. Algunos testimonios indicaron que el lugar estaría siendo utilizado por personal de la PDI, lo que fue desmentido por la institución. No existen registros de actuaciones policiales del personal institucional en el día y el lugar indicado, aseguraron desde la Policía de Investigaciones de Chile. El alcalde Johnny Carrasco pidió la intervención del INDH para esclarecer los hechos.
Bolsonaro en Brasil lanza nuevo partido conservador cercano al mundo evangélico. Alianza para Brasil es el nombre del nuevo partido del presidente brasileño y este destaca en su programa la defensa de la vida, de la legítima defensa y de la familia. El nuevo partido tendrá como principales principios el respeto a Dios y a la religión y la memoria y la cultura del pueblo brasileño, así como la defensa de la vida, las garantías de orden y seguridad, señaló en el acto Karina Cufa, abogada de la nueva formación. Colombia, el paro nacional termina con saqueos, incendios y violencia. El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, informó que 3 manifestantes murieron y se registraron 273 heridos en las protestas que tuvieron lugar el jueves en este país contra las políticas del gobierno del presidente Iván Duque, que culminó con un histórico cacerolazo. El ministro detalló que las 2 personas que fallecieron en Buenaventura murieron en una intención de saqueo a un centro comercial durante la noche, lugar al que la fuerza pública acudió a hacerle frente. En el deporte, Nicolás Massú hace balance del performance del equipo chileno en Copa Davis. La participación de Chile en las finales de Copa Davis terminó. Con las derrotas del equipo ante Argentina y Alemania, el capitán chileno Nicolás Massú sacó la voz y dio un respaldo a sus dirigidos. Además, el viñamarino hizo hincapié en que este es un proceso y que esperan llegar con más experiencia a la Copa Davis el próximo año. Y en el fútbol nacional, La Calera e Iquique animaron el regreso del torneo chileno. A pesar de las amenazas difundidas por las diferentes hinchadas del país y tras un mes de receso por el estallido social, el Campeonato Nacional de Primera División volvió a la acción en la fecha número 26, jornada que podría ser determinante en la pelea por el título. Universidad de Chile visita a Talcahuano, Colo-Colo recibe a Coquimbo y Católica recibe al Audax italiano. Quédese con nosotros para revisar estas y otras informaciones. Como siempre aquí en Corporación Noticias, cumplimos con informar. Mándanos tus comentarios, fotos, videos y noticias al WhatsApp de Corporación Noticias. Más 56 222 55 30 811. Noticias Nacionales. Bueno, y a una semana exactamente del llamado Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, algunas voces se han levantado no solo para llamar a rechazar el documento, como fue el caso del Partido Comunista, 4 cuadros integrantes del Frente Amplio, junto a la Federación Regionalista y el Partido Republicano, y además de eso la Mesa Social de Unidad Social. También algunos de los que firmaron este documento han puesto una dosis de incertidumbre sobre el contenido. Desde los partidos que firmaron en el Frente Amplio, por ejemplo, han criticado el rol de Andrés Alamán, a quien acusan de estar tergiversando el texto con sus interpretaciones y amenazaron con desmarcarse del mismo en caso que las dudas no se resuelvan con plena satisfacción de los que participaron en esta histórico instancia. La polémica se instala en 2 aspectos del llamado Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. El primero dice relación con el tema del quórum, concordado de 2/3 para aprobar la Constitución. Desde la oposición hay quienes interpretan que eso es solo respecto al texto final y no para los artículos particulares donde operaría la mayoría simple. Es el polémico punto 6 del acuerdo que dice: el órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de la votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio, que debe ser interpretado literalmente y no que la aprobación de la nueva constitución deba hacerse con quórum de 2/3 artículo por artículo, que es justamente lo que pide la facción de la izquierda sobre ese acuerdo. Es evidente, señaló Alamán, que la nueva constitución requiere necesariamente de una votación en general e insistió en que nunca alguien dijo que cuando no hay acuerdo eso significa que se transforma en ley simple. Fue exactamente lo contrario. Fue Beatriz Sánchez quien señaló que Alamán con esto estaba tergiversando el acuerdo. Cuando Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, hizo esta declaración, invitó a la gente a que siga movilizada, porque si la gente no está alerta, muchos, sobre todo en mi sector, no van a hacer los cambios. ¿Se refería a lo que está haciendo Alamán, tergiversando el acuerdo?, escribió en Twitter la ex candidata presidencial Frente Amplista. También el suspendido fundador de Convergencia Social, Gabriel Boric, quien al firmar el acuerdo y se ganó el repudio de su colectividad y una sanción disciplinaria, afirmó que la teoría del senador Andrés Alamán ponía en riesgo la viabilidad del acuerdo. Alamán desde el primer minuto hizo todo para que no haya acuerdo. El periodismo puede verificarlo. 2/3 son un incentivo para llegar a consensos.
pero en lo que no sea posible queda fuera de la Constitución y pasa a legislación ordinaria. Si desconocen esto, se cae todo. Lo afirmo responsablemente, dijo el parlamentario en Twitter. La presidenta de Comunes, Javiera Toro, indicó en una entrevista que espera que los sectores de la derecha comprometidos con una resolución democrática terminen primando y que la intención de su partido es mantenerse dentro del marco convenido, aunque si se pone en duda el contenido del acuerdo, el proceso no va a poder continuar. El segundo problema que se discute sobre el acuerdo conseguido entre el gobierno, oposición y oficialismo en el Congreso es sobre el contenido de la nueva Constitución. Para un sector de abogados constitucionalistas, la idea de una hoja en blanco sobre la cual se puede escribir cualquier cosa o dejar fuera temas importantes que son materia constitucional y no de una ley simple, no solo es un error, sino también está generando expectativas poco realistas. Esto es lo que dice la abogada Constanza Juve en una entrevista al medio El Líbero. Lo bueno es que se haya podido llegar a un acuerdo entre posiciones tan diferentes donde finalmente los parlamentarios renunciaron a sus posiciones iniciales. Lo malo es que esa definición, que no dice expresamente en el acuerdo, pero sí se ha dado a entender de manera transversal que no se parte de un texto, como que no se parte de nada en el fondo, y eso es un tremendo error porque no es necesario partir con la Constitución actual, pero sí entender que las instituciones no parten de cero y que Chile no partió ahora. Esta lógica refundacional me parece que es un tremendo error y puede traer una serie de complicaciones para que la Constitución finalmente quede armónica y bien estructurada, independiente de la manera que se le dote de contenido, explicó precisamente la abogada Constanza Uve. Hablar de una hoja en blanco como si la Constitución fuera una suerte de árbol de los sueños de las personas me parece que no solamente es un error en términos de no considerar la tradición constitucional, sino que además está generando expectativas que eventualmente puedan verse frustradas, señaló en esta entrevista la experta Constanza Juve. Noticias nacionales. Bueno, para hablar precisamente un poco de este tema, de lo que significa una nueva constitución, de algunas áreas grises, de algunas áreas valóricas en las que se está en discusión, si también responde una nueva constitución a las demandas de la sociedad, estamos al teléfono con Marcela Aranda, analista del Observatorio Legislativo Cristiano. Muy buenas tardes, Marcela, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas tardes, Carol. Un gusto estar con usted, igual Israel. Muchas gracias, Marcela, por atender nuestro llamado. Entiendo que ustedes, como Observatorio Legislativo Cristiano, en la labor que tú haces en el Congreso, han estado dando seguimiento a lo que fue este acuerdo y que tienen algunos puntos que para ustedes son preocupantes o temas que son preocupantes, que están ahí algunos y otros que quizás no están. ¿Cuáles son y por qué les generan a ustedes preocupación? A ver, lo primero es que el observatorio lo que hace seguimiento legislativo, no solamente de lo que hay dentro de un proyecto de ley, una ley o una reforma como esta, sino también del proceso. Y este proceso para nosotros, primero, carece de toda legitimidad. En el entendido que fue firmado por partidos políticos. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Que fue firmado por partidos políticos y no por representantes de la gente, como son los diputados o los senadores. Eso es lo primero. Segundo, que el acuerdo lo que habla y hace una especie como de igualdad entre la grave crisis política y la grave crisis social del país, cuando en realidad el problema es la crisis política y de representatividad. La verdad es que los partidos políticos no representan ni el 4.6% del padrón electoral, que son 14 millones de personas, y de hecho ese 4.6 que representan está absolutamente cuestionado por la manera en que esas firmas llegaron a ser parte de esos partidos políticos. Hablando de esta representatividad es complejo, porque también las decisiones que se están tomando, la verdad es que nosotros este acuerdo le llamamos el acuerdo que es un salvavidas para la clase política. Y hablo solo de la clase política, no es el único problema, tenemos también el Poder Judicial con problemas y el poder Ejecutivo, pero en este caso el acuerdo lo firman los partidos políticos. ¿Por qué sería un salvavidas para la clase política? ¿En qué sentido? Es un salvavidas porque en realidad la clase política estaba, y disculpen la palabra, como enterrada hace 3 semanas atrás o hace 4 semanas atrás por el levantamiento o por las demandas sociales que la verdad que responden a que los procesos legislativos, porque sabemos claramente que la Constitución no le va a arreglar las pensiones a la gente, ni tampoco le va a arreglar la educación a las personas, eso se hace a través de leyes, incluso a través de decretos que el Ejecutivo podría eventualmente, decretos con fuerza de ley, o modificación de reglamento, etcétera. Nosotros estamos, la verdad, clarísimos que la forma del acuerdo es inviable en términos, por su falta de representatividad y legitimidad,
en términos de que las votaciones, en la primera parte, el rechazo o aceptar este famoso cambio constitucional. Claro, el plebiscito de entrada, se aprueba o rechaza. Claro, se acepte, por supuesto, pongamos, nadie habla que se podría ganar el no o el rechazo. Claro. Y si gana el rechazo, queda la Constitución de hoy día. Ajá. Entonces, la idea es que no quede la Constitución de hoy día, la idea es que quede un documento en blanco que debía volverse a votar, ¿no es cierto? Y eso le da ilegitimidad. ¿Por qué? Porque además es imposible, y esto pasó en Venezuela con los 20 y tantos plebiscitos que se hicieron, que partió igual que este, dando la atribución en el fondo a esta convención, ¿no es cierto?, para poder hacer nada más que hacer una nueva carta. Pero resulta que no se pusieron de acuerdo, entonces terminamos en 22 convenciones, hasta que esta Asamblea Constituyente terminó teniendo atribuciones tales que, por ejemplo, deslegitimó el Congreso Nacional, o la estructura, ¿no es cierto?, que yo creo que debe existir. Y no es claro, y además porque nosotros hicimos un estudio como observatorio de los plazos jurídicos que existen, porque se hizo un paralelo del ingreso o de la representatividad que teníamos que tener. El discurso que uno escucha generalmente dice, queremos que todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas sociales, todas las personas, incluso las de a pie, la señora que tiene algo que decir, pueda participar en esta nueva asamblea. La verdad es que no es así, porque si tú analogas la cantidad de constituyentes, primero la mixta es inviable, porque hasta donde yo entiendo y les puedo soplar información, hasta por lo menos hace una semana atrás, hace 3 días atrás, no había más de 8 parlamentarios entre senadores y diputados que estaban dispuestos a dejar sus cargos para ser parte de la Asamblea. Entiendo. Si tenemos 155 y 43, no sumamos ni 200 representantes. O sea, en el caso de que fuera una convención mixta. Una mixta. Entonces, si renunciara todo el Congreso, podríamos tener 200 representantes de los otros, cosa que no va a suceder. Supongamos que renunciara la mitad, tendríamos 100 y 100. Si renunciara un tercio, tendríamos 155, que es más o menos lo que quieren o lo que se estuvo hablando. Sin embargo, para que eso ocurra, tendríamos una supremacía de los partidos políticos pensando en los plazos jurídicos que existen, si es que la Comisión Técnica no hace excepcionalidades respecto a los nuevos asambleístas. Explico. Ya en octubre del 2019 fue el último plazo para renunciar a los partidos políticos, pensando que esta elección se va a analogar a la elección presidencial, la próxima del 2021. O sea, además, aquellos independientes que quieran generar alianzas con igualdad de condiciones para ser representados y no sea nuevamente alguien afiliado a un partido político, que es como hacer un Congreso 2, si estamos hablando del 100%, es imposible a menos que el Comité Técnico genere cambios constitucionales o legales que permitan que los independientes sean capaces de generar listas independientes, etcétera. No hay consenso para eso. Estamos hablando con Marcela Aranda. Usted la conoce, la ha visto, ella es analista del Observatorio Legislativo Cristiano. Estamos hablando acerca de estos temas grises, estas cosas que no están en este acuerdo, que usted probablemente no observa en lo que está en la trastienda. Estábamos hablando de esta comisión técnica que se reunió, entendemos, ayer o anteayer, fue el miércoles, ¿verdad? Ayer. No, ayer se reunieron, pero dos de los partidos no fueron. Estuvo un poco compleja. Hasta donde yo entiendo, hoy día se están reuniendo en Santiago, no sé exactamente el horario, pero hasta donde entiendo y lo que por lo menos yo tengo información, al parecer son 14 miembros. Lo único que sabemos, porque lo dice el acuerdo, es que es un 50% de la oposición y un 50% a favor, o sea, en el fondo de la derecha, o a favor del gobierno o del ejecutivo, y que tengan la visión. Ahora, los puntos grises, hemos escuchado declaraciones como las de Alaman, y yo escuché a Giorgio Jackson decir que cualquier cosa que estuviera en la convención y que no se llegara a acuerdo se iba a resolver según ley simple. Y eso es extremadamente complejo. De eso queríamos hablar ahora, justamente. Entremos al detalle de lo que podría pasar en cuanto al contenido. Hay un tema de 2/3, que es el quórum que se negoció finalmente, donde lo que se esperaba, ¿no es cierto?, era que el contenido fuera algo equilibrado, que representara un amplio espectro político. ¿Por qué ustedes ponen un punto sobre ese tema? Bueno, primero porque el punto número 12 del acuerdo, y quizás algo que no se ha hablado mucho, es extremadamente complejo, a lo que se comprometen los partidos políticos, porque de hecho hay disidencias dentro de los parlamentarios elegidos por los ciudadanos, que deben responder, porque tenemos un régimen representativo, a la demanda de aquellos que votaron por ellos. La gente no votó por un partido político, votó por un representante que se comprometió a una agenda específica. Y de hecho, lamentablemente en Chile no tienen responsabilidad si no cumplen con sus promesas de campaña, pero eso es otro cuento que podría ser modificado, ¿no? Lo que dice el número 12 de este acuerdo de paz es que los partidos que firmaron comprometen su aprobación
a una serie de reformas constitucionales y reformas de proyectos de ley para hacer jurídicamente este acuerdo que sea legal, porque es ilegal. Porque hay que hacer una reforma a la Constitución para tener un plebiscito de entrada, de partida. Dentro de esos acuerdos está la modificación del artículo 15 de la Constitución. Correcto. Y ese artículo 15 está siendo votado en la Cámara de Diputados. Les voy a contar una primicia porque no lo contaba en realidad en ninguna parte, pero el día lunes, antes del acuerdo, que fue el día jueves en la noche, la Comisión de Constitución votó el plebiscito de entrada y el de salida. Y ellos requerían un quórum, que ya está en la Constitución, ¿no es cierto?, que no tienen para aprobar ni el plebiscito de entrada ni el plebiscito de salida. Pero toda la derecha dijo que estaban de acuerdo con votar un plebiscito de salida, pero la votación del plebiscito de entrada fue 7-6. Es decir, en la sala se daba por hecho que se iba a perder. Y esto presionó el acuerdo. Porque el plebiscito de entrada, lo que generó en el fondo, lo que está generando hoy día, es una incertidumbre respecto de cómo nos vamos a gobernar en el intertanto. Y eso produce una ingobernabilidad enorme a Chile, y eso produce una inestabilidad donde no solamente lo que vamos a tener es una discusión teórica, sino que vamos a tener las bolsas cayendo, vamos a tener la inversión saliendo de Chile, vamos a tener una serie de cuestiones que van a afectar el empleo, van a afectar a la gente a pie, y porque hay una estabilidad política que se está generando. Sí. O sea, en el fondo lo que estamos hablando, Marcela, es que al introducirse cambios en el artículo 15, en el intertanto también podrían empezar a producirse otro tipo de instancias de discusiones, como por ejemplo otro plebiscito acerca de cualquier otra cosa, por ejemplo. Exactamente, y además, claro, porque podría modificarla siempre con 2/3, pero quiero decirles algo, esta votación, a mi modo de ver, tengo que decirlo que yo llevo harto tiempo en el Congreso, pero he visto tanta irregularidad respecto de los reglamentos. Resulta que este artículo 15 que está votándose es parte de la fusión de 6 proyectos de ley que incluye el proyecto de Bachelet. Y resulta que el proyecto de Bachelet ya se había votado. Cuando tú fusionas proyectos, tú tienes que respetar lo que ya se votó y no puedes intervenir sobre lo ya votado. Se convierte en uno solo. Me explico. Voy a dar un ejemplo ridículo. El proyecto de Bachelet, usted se refiere a el proyecto de ley de una nueva constitución, que ya está redactado. De hecho, ya la redactaron ellos completamente. Y ahora lo han vuelto a incorporar, digo. Claro, y se votó en general. Entonces ahora tiene que votarse en particular. Pero hubo artículos que se votaron en particular. Entonces, esos artículos que se votaron en particular, supongamos, votamos que nos gustaban las piedras azules. Voy a poner un ejemplo ridículo. Y resulta que al fusionar los proyectos, otros 2 decían que no nos gustan las piedras azules. Ya se borran, porque ya fue votado. Entonces lo que está haciendo Matías Walker, no sé, porque nadie le ha dicho nada, tiene los votos para decir que lo está haciendo bien, digamos, porque son juez y parte cada una de las comisiones. Lo que está haciendo votando son aquellas cosas que son como convenientes para su visión o para la implementación de lo que él ha dicho abiertamente, que es una asamblea constituyente. En el fondo ha presionado a través de la comisión, porque no ha tenido votación en la comisión, ni en paralelo ni en un comparado respecto de lo que dicen los otros proyectos respecto de estos mismos puntos. Sí. Marcela, eso es lo que nadie ha dicho. Solamente para ir concluyendo, ¿está el riesgo de que por 2/3 no se consiga, por ejemplo, respetar lo que la Constitución actual dice, que es la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y por lo tanto pasaría una ley simple? ¿Cree usted que habrían otros temas que también dejarían de tener un rango constitucional y pasarían a ser ley simple por esa razón? Absolutamente, quizás los temas que más nos complican, y de que hablo porque sé que la radio es cristiana, es cambiar la concepción del Estado subsidiario a un Estado garante. Lo dijo Heraldo Muñoz en la declaración el mismo día que se hizo que se votó ¿cómo se llama? El acuerdo, este acuerdo para la paz. Dijo, queremos que sea un Estado que no tenga como doctrina ser un Estado subsidiario. A lo mejor la gente no entiende lo que significa esto, pero básicamente cuando hablamos del derecho preferente de los padres a educar a los hijos y que el Estado garantizará este derecho, es cuando el Estado, cuando aquellos organismos o personas o instituciones que reconocen, son reconocidas por el Estado porque tienen un derecho natural, estamos hablando de derechos humanos, el Estado suple lo que aquellas personas, organizaciones, etcétera, no puedan cumplir en base a beneficiar o garantizar sus derechos. Pero cuando el Estado se convierte en el último garante, entonces le quita el derecho al que naturalmente lo tiene. Este ejemplo, por ejemplo, del proyecto de garantías de los derechos de la niñez, que se incluiría como porque es una derogación orgánica. Eso significa que si hay una ley que complete la totalidad de un tema que está en la Constitución actual, entonces ese tema no se discute, se deroga por simple ley. Eso es algo que nadie ha dicho. Eso es una derogación orgánica.
no es que tengamos que derogarlo en la discusión de la Constitución. Entonces, si avanzamos con el proyecto de garantía y cuando estemos discutiendo el tema de los padres en la Constitución, la ley de garantía ya resolvió que en vez de derecho va a ser una responsabilidad, entonces ya está conversado, ya está derogado y se da por derogado. Por eso es que hay muchos proyectos de ley en el Congreso que están siendo hoy día con el acelerador total, siendo legislados en el Congreso a espaldas de la ciudadanía en medio de esta debacle de representatividad, y están pasando sin que nadie se dé cuenta y sin resistencia a la ciudadanía. Eso en caso, Marcela, de que no fuera que finalmente se zanje el texto constitucional, porque el acuerdo dice específicamente que no estará en vigor hasta que se apruebe en el plebiscito salida, solamente esa acotación. Sí, Marcela, para finalizar por el tiempo, ¿se necesita una nueva constitución en Chile para arreglar los problemas que tenemos? No, nosotros creemos, y lo que estamos recomendando a la gente es, nosotros creemos en el rechazo total. O sea, aquí está en juego, de hecho tenemos temor que cuando se llega a rechazar, que creemos que hay una alta posibilidad, porque la ciudadanía se va a dar cuenta del nivel de inestabilidad a lo largo de que pase el tiempo. No se necesita entonces, según su mirada, no se necesita una nueva constitución, ¿no? Rechazo total. Perfecto. Eso no va a solucionarlo, pero sí creemos, y la propuesta, y si me das 5 segundos solamente, porque lo quiero leer, porque quiero ser muy formal en esto, sí creemos en una propuesta, dame 5 cachitos, de reforma a la Constitución. O sea, decimos no rechazo, pero un proceso de reforma al sistema representativo político. O sea, es un no con un compromiso a esa reforma. A mejorar algunos puntos. A mejorar, a través de proyectos de ley y reformas constitucionales que están hoy día resguardadas. Bueno, Marcela, queremos agradecerte este contacto telefónico que has tenido, que nos haya respondido, y poder conversar también sobre esto que estamos viviendo hoy en el país. Que Dios te bendiga, que estés muy bien. Igual que tenga una buena tarde, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a estar conversando también acerca de los resultados de una encuesta que evalúa las figuras políticas en toda esta crisis y las proyecciones que tienen. Pequeña pausa y cuando regresemos vamos a ver ese tema. De lunes a viernes a las 13 horas, Corporación Noticias, un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. De lunes a viernes a las 13 horas, cumplimos con informar. Arte Impresión S.A. ofrece a su distinguida clientela impresión plotter digital, estampados y transfer, vinilos decorativos para el hogar y oficina, diseño gráfico publicitario. Visítanos en San Diego 1594 o bien en www.arteimpresiones.cl. Escríbenos a ventas@arteimpresiones.cl. Somos una empresa familiar al servicio del pueblo cristiano. Agencia GC no limita tus sueños. Además de ayudarte a obtener tu subsidio automático, ahora también te ayuda a financiar tu vivienda con un crédito hipotecario al 90%, con un valor máximo de 6.900 UF. Puedes sumar renta hasta con un amigo. ¡Atrévete! En Santiago, llámanos al 22 688 7213 y en Rancagua 72 260 8056. Más información en www.agenciagc.cl. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Bueno, antes de la pausa habíamos hablado acerca de mirar este escenario que se viene para los liderazgos políticos en medio de esta crisis social. En el caso del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, y el diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, fueron los políticos mejor evaluados en el acuerdo por un plebiscito para una nueva constitución de acuerdo a la encuesta Activa Research. Ante la pregunta, considerando todo este acuerdo por la paz social y la nueva constitución, llamado del gobierno, proceso de definición, negociación y acuerdo de esta propuesta, ¿cómo evaluaría el desempeño de las siguientes autoridades en este acuerdo? El parlamentario del Frente Amplio obtuvo 18,9%, por encima de Desbordes, quien tuvo un 16,2%. O sea, perdón, a pesar de que lo han criticado y le han quitado tanto piso a Gabriel Boric, en el caso de esta encuesta, por lo menos la gente tiene una percepción distinta. En tercer lugar figura el presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, con 16,1%. A nivel de gobierno, la vocera
Carla Rubilar fue la mejor evaluada con un 14,3%, seguido por el titular de Interior Gonzalo Blumer y el ministro de Hacienda Ignacio Briones con un 13,3%. Bueno, para conversar sobre estos nuevos liderazgos que se podrían levantar en medio de la crisis social del país, estamos al teléfono con Edgardo Pizarro, analista político, observatorio de Martin Luther King Jr., como lo hemos tenido otras veces. Muy buenas tardes, Edgardo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Un gusto, qué bueno escucharle. Igualmente. Bueno, junto con este cambio social que Chile está viviendo, también al parecer habría la necesidad, o la gente lo está percibiendo así, como la necesidad de un cambio en el liderazgo político. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, a ver, hemos tenido semanas sumamente convulsionadas, tanto en lo social como en lo político. Evidentemente, este acuerdo, ¿cierto?, con respecto a la paz y una nueva constitución, ha generado toda una revuelta, ¿cierto? Y han aparecido liderazgos que han sido parte de las demandas. Y en ese sentido yo creo que es muy importante ver cómo ciertos actores políticos, diputados, presidentes de partidos, en el caso de Desbordes, pero también de Val-Ricefberger y también lo que son los presidentes de los partidos de oposición, han ido tomando cierto liderazgo con respecto a cómo cierto desarrollar todo lo que tiene que ver con este nuevo plebiscito y esta nueva constitución que evidentemente podría llevarse a cabo. Dentro de las personas que están apareciendo, ¿quién cree usted que lleva la delantera, entendiendo que tenemos políticos que conocemos de tantos años, ¿no? Pero ahora aparecen nuevas figuras que a lo mejor la gente no había escuchado recientemente? ¿A quién usted destacaría? O sea, bueno, en general la gente no conoce mucho a los políticos. Yo creo que esta ha sido una tremenda oportunidad para muchos políticos para lograr elevar su nivel de conocimiento en la ciudadanía, y eso no hay que perderse. Yo creo que aquí hay muchos políticos que están aprovechando esta coyuntura para poder salir con distintas propuestas, con distintas ideas, pero también siendo muy inteligentes, muy estrategas, apoyando las demandas sociales desde un sector que probablemente no siempre las apoyó. ¿Como quiénes? Bueno, por ejemplo. En este caso, bueno, tenemos un gobierno que es de la coalición gobernante, que es Renovación Nacional, que evidentemente su presidenta ha ido marcando, ¿cierto?, un acercamiento con las demandas, sobre todo, ¿cierto?, con las demandas que son sociales, no tanto constitucionales, y a partir de ahí hemos visto cómo se ha ido acercando hacia esas posiciones, dejando un poco de lado las demandas de la postura más bien de la coalición. Ahí está hablando usted de Mario Desbordes, pero veamos otras figuras. En la lista aparece Heraldo Muñoz, Carla Rubilar, Gonzalo Blumel, Ignacio Briones, de esta encuesta, ¿no es cierto?, de Activa Research. ¿Por qué estas personas cree usted que se están proyectando? ¿Qué atributos tienen? ¿Qué es lo que están logrando conseguir? En el caso de Mario Desbordes, usted dice, está tomando banderas que el gobierno, la coalición, su coalición no tuvo respaldaba, mucho, exacto, o que no tenía como propias. No hay que dejar de lado que las declaraciones de Jacqueline Val-Ricefberger esta última semana, si bien es cierto han sido favorables con respecto al plebiscito, ella evidentemente ha manifestado que ella va a votar en contra de una nueva constitución. A diferencia, cierto, de Mario Desbordes, que sí ha estado a favor de poder cierto avanzar en una acción de modificación. Por tanto, acá los liderazgos tienen que hasta se han ido marcando en distintas posiciones, pero sí en favor de este plebiscito. Ya en ese sentido, bueno, el senador Alamán también ha tomado una posición hace unos días atrás con respecto a que si no se llegan a acuerdos finalmente podrían fracasar cierto la modificación de la Constitución. Por lo tanto, hay muchos actores que hoy día comienzan a jugar y comienzan a tirar sus cartas, cierto, sobre la mesa, y a partir de ahí, bueno, las redes sociales hacen un tremendo aporte, y también los medios de comunicación, para ir fortaleciendo algunos liderazgos y ir tapando otros, que hubo acá. ¿Cómo ve a José Antonio Kast en esto? Bueno, yo creo que José Antonio Kast, a partir de la constitución de su partido en alrededor de 4 regiones, evidentemente es un actor que marca una posición bastante clara, que tiene que ver con devolverle a la ciudadanía, cierto, la tranquilidad y la paz a partir de cierto del actuar, cierto, de los organismos de orden y seguridad. Además, él ha marcado claramente el punto en el cual no está a favor de poder modificar la Constitución. Por lo tanto, es un actor que hoy día está obviamente hace rato, no solamente ahora,
ha estado arriba en la encuesta, y evidentemente ahora él va a seguir marcando un punto, él va a seguir hablándole a sus electores, a su público, que tiene que ver con un público más conservador y más bien ligado a las Fuerzas Armadas, que hubo acá. Sí. Respecto de los parlamentarios evangélicos, que la verdad que no lo hemos visto muy presente, pero ¿cuál es su opinión de su papel en medio de esta crisis? Bueno, hemos visto que estas últimas 24, estas últimas 48 horas ha aparecido, cierto, publicando en Twitter la diputada Francesca Muñoz, generando un desmarque total con respecto a cómo el legislativo ha ido resolviendo los problemas. Ella ha hecho un punto súper importante en virtud de que considera que el legislativo ha seguido manteniendo a los grupos más de élite y no ha considerado a gente tanto del mundo evangélico como de la clase media o más popular para poder incorporarse en la resolución de las medidas. Podemos mencionar quizás los tweets, los tenemos acá, hace cosa que sé yo, 12 horas que escribió lo siguiente Francesca Muñoz, la diputada de Renovación Nacional por la región del Biobío, en su Twitter: equipo de gobierno que trabaja con parlamento y no conoce nada las bases sociales y menos las demandas sociales del mundo evangélico, y que no son solo valóricas, falló. Y sí, soy la canuta a mucha honra. Felipe Ward menciona ahí en el tuit a Gonzalo Blumel, al presidente Sebastián Piñera y a Carla Rubilar en el Twitter. Luego menciona otro arreglón seguido: equipo de gobierno que trabaja con el parlamento. No, perdón, ese es otro. Es el tenor de los tweets. Se está desmarcando fuertemente no me cae partido, en realidad. No me cae duda que en política la estrategia es muy importante, ¿cierto? Y probablemente habría que preguntarle a ella por qué está haciendo ese tipo de declaraciones. No me cabe duda que probablemente quiera colocar a algunas de sus personas más cercanas en posiciones de liderazgo en cuanto a lo que es la resolución de los problemas. Y probablemente podríamos ver eventualmente, ya que lo que está pasando en Concepción, nuevos liderazgos asumiendo nuevas posiciones dentro de lo que es el gobierno. Ahora dijo otra cosa al reglón seguido, un rato después dice: presidente Sebastián Piñera, con el mismo equipo que tiene, y se escucha a los mismos y el contexto en que estamos, los resultados serán los mismos y peores. Por favor, solo pedimos escuchar y sacar a los elitistas de siempre de todo. Ese fue el tono del tuit que mencionó Francesca Muñoz. Uno podría hacer una doble lectura ahí, y ella lo que está pidiendo concretamente es sumar a nuevas personas, sobre todo del mundo evangélico, en posiciones de liderazgo y autoridad para poder aportar con la resolución de los problemas, sobre todo en su región, que es una región que mayoritariamente tiene un público que vota por ella que es evangélico. Sí. Pero evidentemente ahí hay que ver cómo se desarrolla eso. Ahora, yo creo que todo el mundo está de acuerdo con que es necesario que este gobierno, que el gobierno actual, el presidente Sebastián Piñera, pueda tener una conexión mayor con la ciudadanía. Hasta ahora él ha avanzado, ¿cierto?, en ciertos puntos que han generado un acuerdo, pero seguimos viendo a la gente en la calle que está siendo sumamente reprimida, y seguimos viendo daños a la propiedad pública y privada, y eso no ha parado. Entonces también ahí hay un tema que hay una señal a estudiar. Hay que resolver. Sí. Claro. Para la gente que nos escucha, entendiendo que tenemos 42 emisoras a nivel nacional, que el mundo evangélico en particular, quien nos está escuchando, ¿en qué se tiene que fijar uno cuando aparecen estos nuevos liderazgos políticos, por ejemplo, como cristiano? Bueno, primero que todo, hay que hacer un análisis de cuáles han sido sus últimas intervenciones y cómo votan en las distintas cámaras, ¿cierto? Y lo segundo es ver cuáles han sido sus posturas con respecto a materias de índole, ¿cierto?, de cómo se ha desarrollado la crisis social. Yo creo que esa es una forma de poder mirar bien desde dónde se está hablando, y a partir de ahí ver si los evangélicos están a favor o en contra de aquello. Pero yo lo que necesitamos, ¿cierto?, es que sí, evidentemente que nuestros parlamentarios que se dicen ser evangélicos puedan tener una relevancia mayor en virtud de la justicia social y también de demandas que son completamente coherentes. O sea, aquí hay gente que está viviendo con 100, 120 mil pesos a los 60, 70 años, y eso evidentemente no permite cubrir las necesidades básicas de cualquier persona. Estamos hablando con Edgardo Pizarro, analista político del Observatorio Martin Luther King Jr. Edgardo, junto con la gente que estamos hablando que son del gobierno, hay dos que también podríamos
revisar, que tiene que ver con el rol de la oposición del Frente Amplio, en este caso Gabriel Boric, una persona que aparece en el primer lugar dentro del... Y está casi todos los días en los medios de comunicación, además. Ajá, tiene un 18,9% donde se le evalúa favorablemente, pero que así recibió poco apoyo de parte de su partido y su sector. Y también de Giorgio Jackson, una persona que fue dirigente estudiantil y que está jugando un rol de acercamiento. Porque digamos que las figuras políticas no solamente juegan en la cancha pública, también juegan en su sector, en su partido, en su conglomerado. Bueno, evidentemente creo que Gabriel Boric es el ícono hoy día, ¿cierto?, de lo que de la representación, ya que sus discursos en los últimos años siempre han sido en virtud de poder cambiar ciertas materias dentro de la Constitución y poder avanzar, ¿cierto?, lo que es mejorar las condiciones de ciertos sectores de la sociedad. Y él hoy día creo que es un ícono hoy día de todas estas demandas, pues. Y por eso es que él hoy día, ¿cierto?, firma en cuanto a lo que es esta nueva Convención por la Paz y la nueva Constitución. Ahora, sí, disculpe, solamente para mirarlo, Giorgio Jackson en algún momento era como el ícono del movimiento estudiantil junto con Camila Vallejo, y ahora vemos que quizás Giorgio Jackson está quedando un poquito en segundo plano, y Gabriel Boric, pese a que recibe de parte de su propio partido esta suspensión, esta sanción, por haber firmado el acuerdo sin, aunque lo hizo a título personal, pero sin la venia del partido, queda mejor parado. ¿Cuál de los dos cree usted que ahí va a poder quizás tomar mayor protagonismo dentro del Frente Amplio? Yo creo que Boric ha tomado una posición completamente personal. Yo creo que él entiende muy bien que escribir la historia de este país tiene que ver con dar ciertos pasos, ¿cierto?, desde la alta política, y no tanto, ¿cierto?, desde las trincheras más bien personales. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos un acuerdo político que viene de la alta esfera de la política por el bienestar de nuestro país, y él hoy día solamente está pagando los costos de estar en un sector donde hay muchos grupos representados, y desde ahí, ¿cierto?, hay muchos sectores que no estaban de acuerdo con poder avanzar bajo un quórum de dos tercios, que ese es el gran tema hoy día. Pero Gabriel Boric lo que ha hecho, ¿cierto?, es mirar, yo creo, es mirar, ¿cierto?, finalmente desde la alta política, y a partir de ahí tomó la decisión de apoyar este acuerdo, y eso obviamente le generó una crisis al interior del Frente Amplio, que generó además la salida de este grupo del alcalde de Valparaíso, más 82 militantes más. Sí, bueno, queremos agradecerle, Edgardo, por este contacto telefónico y abrirnos un poco la cabeza a todo este liderazgo nuevo que se abre también a raíz de un nuevo Chile también que tenemos, que muchos hablan, ¿no? Así que muchas gracias, que Dios le bendiga. Gracias, Carlos, gracias, Israel, que esté muy bien. Que esté muy bien, que tenga un buen día y un buen fin de semana. Ahí estaba Edgardo Pizarro del Observatorio Martin Luther King. Bueno, antes de irnos a la pausa, quería comentar respecto a la pregunta, ¿cuál es el músico cristiano que usted más escucha en el Día del Músico? Pati Espinosa dice que le gustan todos y que hay temas que la han marcado, como El Señor es mi rey, mi todo, cambiaré mi tristeza en baile, puedo caminar. Dice, bendice a todos los cantantes cristianos, viva la música, dice ella. Y Juan Corales, que siempre nos escribe, bueno, nos da todo un repertorio de los músicos a través de la historia, nos prácticamente. Su Spotify. Steve Green, Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Luis Santiago, Marcos Barriento y los nuevos Redimido, Alex Zurdo, Switchfoot, Toby Mac, Sheila Romero, bueno, sabe de todo. Acá tenemos también otros comentarios que hicieron en el muro de Corporación Noticias en la pregunta de hoy. Dice Carmen Aedo, Marcos Witt, Jesús Adrián Romero. Mabel Andrades, Gladys Muñoz, Roberto Orellana y Oscar Medina, más tradicional ella. Daniel Vilche dice Fernando Ortega, su estilo más tradicional y grato. Gladys Castro, me gusta Marcos Witt, Jesús Adrián Romero. Alex Sampo, se repiten. Miguel Farías, Hillsong, mi banda favorita. Zaida Muñoz dice Marcos Vidal. Cristian Beltrán dice River Valley Worship. Kena Espinosa, Polo Negrete y Coro Unido. Yo no escuchaba hace mucho tiempo Polo Negrete. Y finalmente José Torres, el Binario Metodista Pentecostal, tocaba con instrumentos. Bien, hay una diversidad. De todo tenemos. Sí. La diversidad, dice, está la ganancia. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos con el deporte inmediatamente ahí con Francisco Franco.
Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Clínica Estética Facial y Dental, Dr. Roberto Figueroa. Estética dental, implantes dentales y rejuvenecimiento facial. Atención personalizada y grato ambiente. Estamos ubicados en Paseo Bulnes 79, Oficina 81, Santiago Centro. Atención de lunes a viernes, de 9 a 18:30 horas. Reservas al teléfono fijo 32 24 73 29 o al celular más 569 32 33 20 43. Clínica Estética Facial y Dental, Dr. Roberto Figueroa. Su salud bucal y estética facial al mejor precio. En Arquiurbana somos especialistas en realizar y llevar a cabo tus sueños y proyectos. Ofrecemos servicios de arquitectura, diseño y construcción, asesoría y gestión de proyectos inmobiliarios, permisos de edificación y recepción definitiva de obras, regularización de viviendas, empresas e industrias. Solicita tu presupuesto sin costo al teléfono 22 551 44 38 y en la web www.arquiurbana.cl. Escuchas Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Bueno, también a esta hora, respecto a la pregunta del día del músico cristiano que usted escucha, Walter Vega dice, los hermanos Alvarado. Nos llama una sorpresa con eso. Yo no conozco a los hermanos Alvarado. Los hermanos Campos conozco yo, no son cristianos, sí. ¿Cómo está? Bueno, en el estudio ya con Francisco Franco, vamos directamente al deporte. ¿Cómo está, Caro? ¿Cómo está Israel? Sí, una mañana bastante movida en lo que respecta al fútbol chileno. Se supone que, se reanudó el campeonato nacional chileno bajo una incertidumbre, preocupación en torno a todo lo que está viviendo el país, y lamentablemente las amenazas de las barras bravas se llevaron a cabo. Hoy día jugaba Unión La Calera contra Iquique. Este partido originalmente se iba a jugar en La Calera, lo trasladaron a Santiago por medidas de seguridad y lamentablemente, recordemos que ayer mencionamos que la Garra Blanca también había anunciado un banderazo acá en el Estadio Monumental. Queda muy cerca, o sea, toman una micro y pueden estar en 10 minutos ahí en el Estadio Bicentenario de la Florida, donde se estaba jugando el partido de Unión La Calera y Iquique, y lamentablemente en el minuto 62 se vio el árbitro en la obligación de suspender este partido, noticia que está en desarrollo porque los jugadores de Iquique y de La Calera se mostraron muy molestos porque sabían que las condiciones no estaban dadas. Habían guardias de seguridad privado, habían carabineros, se veían 4 carabineros en la cancha, y el arquero de Iquique, Sebastián Pérez, dice: fuimos el experimento de la fecha, nos están exponiendo y no están las condiciones para jugar. Mauricio Pinilla también en Twitter menciona lo mismo. Y bueno, Sebastián Moreno, presidente de la NFP, habló con los medios luego de una reunión con Gamadiel García, presidente del CIFUP, y con gente del gobierno, de la Intendencia Metropolitana, que les había asegurado que iban a estar todas las condiciones dadas, pero lamentablemente se vieron sobrepasados, y esto fue lo que dijo Sebastián Moreno, presidente de la NFP. Después de analizar la situación con los diversos estamentos, integrantes, carabineros, representantes de Estadio Seguro y desde la Intendencia también, lamentablemente entran un grupo de personas al estadio. Nosotros siempre dijimos que la máxima condición era la de seguridad para nuestros jugadores y de todos los integrantes que realizan el espectáculo deportivo, y en esa situación, con todo el nerviosismo que esto produce, lamentablemente vamos a tener que suspender este partido. Lo más importante es resguardar la seguridad de los jugadores. Esa fue la condición, el requisito fundamental que pusimos cuando empezamos a conversar con el CIFUP, y en ese orden de ideas, cuando entran personas al estadio, desgraciadamente no están las condiciones, y ¿cómo sigue esto? Vamos a tener que analizarlo ahora. La realidad es que en este partido el partido está suspendido, y tenemos que analizar este partido. Hemos dicho siempre que este partido está suspendido. Los otros partidos hay que analizar, y hay que analizar este tipo de situaciones. Nosotros no estamos dispuestos a sacrificar ni poner en riesgo absolutamente a nadie en materia de seguridad. Después tendremos que analizar toda la situación. En este momento es un momento que hay que tener la cabeza fría y tomar decisiones en pos de la vida y la integridad de las personas que forman este espectáculo.
Bueno, esas fueron las declaraciones de Sebastián Moreno, presidente de la NFP. Se le notaba muy molesto, muy incómodo con la situación vivida hoy día en la Florida. Van a juntarse hoy día en la tarde para ver cómo se va a desarrollar la fecha del campeonato nacional. Recordemos que está pautado el partido de Colo-Colo mañana con Coquimbo, donde está amenazado ese partido por la Garra Blanca. Está también el partido de Universidad de Chile. También el Bicentenario es, ¿no? No, en el Estadio Monumental, Okay. en el Estadio Monumental. Y está el partido de Universidad de Chile con Huachipato, teniendo como condimento la realidad que vive Universidad de Chile, que en caso de una derrota podría caer en descenso. La barra de los de abajo ha amenazado también. Y Católica, que se juega el campeonato por ser campeón en San Carlos de Apoquindo, pero donde también se han registrado incidentes. Así que está bastante complicado que se desarrolle esta fecha de manera normal. Bueno, nada ha sido normal y lamentablemente los vándalos en este caso se están tomando el fútbol y están llevando a cabo sus demandas sociales, entre comillas, al fútbol. Solo para recordar y cambiando de tema, mañana se juega la final de la Copa Libertadores de América, River contra Flamengo. Van a jugar a las 5:30 de la tarde, horario chileno. River tiene 4 Copas Libertadores, Flamengo solo una. Recordemos que lo dijimos, le había ganado a Cobreloa esta Copa Libertadores, pero toda la atención del mundo deportivo y del fútbol chileno está en el Campeonato Nacional y qué va a pasar con esta fecha, la número 26, en nuestro país. Bueno, ojalá que volvamos, por lo menos en el deporte, a la normalidad. Y que tengamos campeón. Sí, y que se pueda hacer la fiesta de Católica, ¿no? Que están esperando hace tanto tiempo. ¿Te imaginas los fuegos artificiales ahí? Bueno, solo quería mencionar que están los hermanos Alvarado, efectivamente, ¿ya? Los hermanos también Vargas. Ah, los hermanos Vargas. También los hermanos Vargas, así que ahí para corroborar la información de nuestro hermano los hermanos Vilches, Walter Vega. Un saludo para mis tíos. Nos despedimos: Israel Vilches, Carol Espinaza, Francisco Franco, José Luis Martínez, y en los controles, como siempre, el infaltable, el único, el incomparable, Cristian Chaparro. Gracias. Recuerden que nos pueden seguir en Corporación Noticias en el Facebook y revisar este y otros programas en radiocorporación.cl/noticias. Hasta el lunes, Dios mediante, ¿eh? Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales. Solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar.